Ahí está. Bien, jóvenes. Recordando un poquito, habíamos dicho que la Ley 004 contempla la constitución del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción. Este consejo, perdón, está compuesto por el Ministerio de Justicia, ¿ya? Y Transparencia Institucional, los tribunales y juzgados anticorrupción, la Fiscalía General del Estado, la Policía Boliviana, la Unidad de Investigaciones Financieras y los miembros de la sociedad civil. Cada uno de estos estamentos de este consejo tiene sus propias particularidades. Ahora, esto hemos hecho, muchachos, les he explicado las funciones de cada uno. Entonces, una vez que se ha conocido un acto ilícito relacionado a la corrupción, ¿ya? Lo que nosotros tenemos que hacer es poner en conocimiento del tribunal o juzgado anticorrupción. Entonces, este tribunal va a ser el encargado de conocer el ilícito y luego de las investigaciones que van a ser dirigidas por los fiscales especializados en corrupción, vamos a tener que resolver, vale decir, en otras palabras, sancionar a la persona o a las personas que hayan cometido ese ilícito. Por lo tanto, el proceso de investigación va a estar exclusivamente dirigido por la Fiscalía General del Estado. Y una vez que se tengan todos aquellos elementos que nos, nos den algún indicio de que esa persona es culpable, la vamos a acusar y el tribunal o juzgado tiene que resolver. Ya esas son sus atribuciones básicas. La policía boliviana, habíamos dicho que es el órgano funcional, vale decir, el colaborador directo de la fiscalía a la hora de la investigación para determinar este hecho ilícito. Y en el caso de la unidad de investigaciones financieras nos va a proporcionar todos aquellos elementos, sobre todo en cuanto a manejos económicos de la persona o de las personas que, o de las instituciones también, que son objeto de investigación. ¿Ya? Si mal no recuerdo, hasta aquí habíamos llegado. Y habíamos dicho que una de las atribuciones de la sociedad civil es la de denunciar todo acto ilícito relacionado con corrupción. Pero la persona que denuncia en determinado momento puede ser objeto de amenazas, agresiones, represalias o intimidación por parte de la persona denunciada. Cuando hablamos de delitos de corrupción, por lo general siempre vamos a hablar de grandes cantidades o grandes montos de dinero que están involucrados. Por lo tanto, aquella persona que haya sido denunciada posee mucha influencia, mucho poder económico y puede en determinado momento amenazar, intimidar o finalmente hasta agredir a la persona que lo ha denunciado. Por lo tanto, el Estado ya tiene el deber de proteger a todas aquellas personas que son parte del proceso de investigación. Por ejemplo, quien denuncia, quien ha visto o quien conoce elementos o datos precisos del hecho ilícito, los peritos, los asesores técnicos, los mismos servidores públicos que pueden haber denunciado. Finalmente, todos aquellos que han conocido este ilícito y lo han denunciado. Entonces, en ese proceso de investigación, acusación y juzgamiento, pueden verse sometidos a una de estas modalidades. Lo que ahora a nosotros nos corresponde es determinar si estas palabras son sinónimos. ¿Alguien me podría decir si estas cuatro palabras son sinónimas o tienen un diferente significado? A ver, ¿qué dicen, muchachos? ¿Qué será una amenaza? A ver, permítanme un segundito, vamos a dejar de grabar. ¿Qué será una amenaza, muchachos? Intimidar.
Ve, ahí alguien está diciendo que la amenaza sería lo mismo que la intimidación. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? ¿Será lo mismo? Vamos, participamos, ¿Es como muchachos. una amenaza? No, claro, no, la idea es ahora determinar o que nosotros sepamos que es una amenaza, ¿no? Esa es la idea. Una advertencia. Una advertencia, ¿ya? ¿Correcto? Vamos bien. Por lo general, una amenaza, ¿ya? Siempre se la realiza de modo verbal, ¿ya? ¿Alguien me podría poner un ejemplo de alguna amenaza? Cualquier amenaza. A veces nuestros papás nos amenazan, ¿no? A ver, ¿quién me pone un ejemplo? Que No. le digamos, si hablas algo, te va a pasar esto. Ya, ok, de acuerdo. Ya. Será muy distinto a la intimidación. Cuando hablamos de intimidación, básicamente nos estamos refiriendo a que es una fase que va más allá de la amenaza. Por lo general, la amenaza siempre va a ser verbal, ¿ya? Y la intimidación es generar ese temor, ¿ya? Esa incertidumbre, en este caso de la persona que ha podido denunciar, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Mm, Andrea ha denunciado a Ismael, ¿ya? Esto es solamente un ejemplo. Andrea ha denunciado a Ismael y le dice, Ismael, mira, yo sé lo que has hecho, ya conozco el acto ilícito que tú has ejecutado, entonces te voy a denunciarte. En este caso, Ismael le podrá decir, está bien, denúnciame, pero vas a ver lo que te va a pasar. Si tú me denuncias, ten mucho cuidado, fíjate por dónde caminas. Entonces ya le estás realizando una amenaza verbal, ¿ya? Ahora, como Andrea efectivamente va a llevar a cabo esa denuncia, entonces Ismael puede tranquilamente realizar la siguiente fase, ¿no? Que vendría a ser intimidar a Andrea. ¿Cómo la va a intimidar? Si le amenazó y no ha pasado nada. En este caso, vamos a poner un ejemplo que Andrea está saliendo de su casa y mm, encuentra toda su fachada pintada. Toda su fachada está pintada. Y con un mensaje bastante intimidante, ¿no? Andrea, si tú continúas con esa denuncia, olvídate, voy a secuestrar a tu hermano menor, por ponerles un ejemplo. Entonces, en ese caso, Andrea no solamente se va a sentir amenazada, sino ya se está ejerciendo una presión mayor para decir que la estamos intimidando. ¿Ya? Por lo tanto, no son iguales. Ahora, la agresión, creo que eso es lógico, ¿ya? La agresión básicamente es cuando nos estamos refiriendo a algo ya físico, ¿no? Algo ya muy, muy concreto. Y por lo general, la represalia, ¿ya? Puede estar orientada a la misma persona o a terceras personas. Por lo tanto, estos términos sí están relacionados, ¿ya? Pero no significan lo mismo. Pero más allá de ello, ¿ya? Lo que nosotros tenemos que tratar de saber y conocer es que la misma ley nos tiene que garantizar que si yo denuncio, me tiene que brindar esa protección, ¿ya? Por el peligro que puede correr no solamente mi integridad, sino la de mis familiares también. Ahora, cuando uno realiza una denuncia, ¿ya? Siempre se va a respetar el anonimato, vale decir, yo puedo o no puedo, ¿ya? Autorizar que se divulgue que yo he realizado la respectiva denuncia, ¿ya? Justamente por este temor. Ahora, en la medida en el que en el proceso se va investigando, ¿no? Y se van teniendo mayores elementos, se descubre que yo he realizado una denuncia falsa, ¿ya? Entonces la situación pues cambia sin lugar a dudas. Y el perjudicado, pues en este caso voy a ser yo, ¿no? Porque habría realizado o efectuado una denuncia falsa o una denuncia temeraria. Entonces, a la hora de denunciar un hecho ilícito, yo tengo que tener certeza, ya tengo que estar convencido de lo que estoy realizando. ¿De acuerdo? Sigamos.
esto habíamos hablado, creo, si mal no recuerdo, la anterior clase, y habíamos dicho que dime, cielo, levantaste la mano, te escucho, cielo, Mi, mi compañero Gabriel dice si le puede aceptar. un par de clases atrás, y que en nuestro país sí había el secreto bancario, ¿no? El secreto bancario básicamente era que un individuo ya tenía toda la potestad de mantener bajo estricta reserva la cantidad de dinero que posee, los bienes que posee, ¿ya? Ahora, evidentemente, por cuestiones de transparencia, de honestidad, este secreto bancario ya en muchos casos ya se ha levantado. Ahora, evidentemente, cada uno de nosotros sí tiene la facultad de la reserva, de la confidencialidad en cuanto a la información, pero sobre todo aquellas personas que aspiran o desean obtener ciertos cargos públicos o posiciones de autoridad en nuestro país, han decidido, como ustedes están leyendo acá, ¿no? Levantar ese secreto, ¿no? Sobre todo por cuestiones de transparentar el manejo de sus bienes. Y ustedes saben muy bien que uno de los deberes de un servidor público es declarar ya los bienes que tiene ante la Contraloría General del Estado. Les reitero, esto no significa que cada uno de nosotros esté garantizada la reserva de la información en cuanto al patrimonio o a los bienes que posee, pero en los casos en los que se sospecha que podríamos estar involucrados en un hecho de corrupción, entonces este secreto deja de ser tal, ¿no? Y más bien todas las instituciones involucradas tienen que ofrecer toda esa información si es que se está realizando una investigación relacionada a la corrupción. ¿Ya? Pregunta. ¿Será que puede haber una denuncia obligatoria? Aquí dice denuncia voluntaria. Ahorita lo vamos a analizar. Pero la pregunta para ustedes, ¿habrá denuncia obligatoria? ¿Alguien podrá obligarme a denunciar? ¿Qué dicen, muchachos? Yo digo que no, mister. Ya, Yo digo que sí, mister. ya. Primero habló, creo, Álvaro, ya, y luego Daniel. Álvaro dice no. ¿Por qué? Porque es autorizado que si la persona quiere denunciar o no, porque a veces he visto películas y le dice si desea denunciarlo o no, y si la otra dice que no, pues ahí queda el caso. Ya, gracias. Gracias, Álvaro. Daniel, ¿tú por qué dices que sí hay denuncia obligatoria? Porque, digamos, mister, si se ha cometido un delito demasiado grave, no se puede dejar así. Y creo que la misma autoridad lo obliga a denunciar, ¿verdad? Ya, vamos a analizar un poquito esta situación. De entrada, nadie puede obligarnos a denunciar. ¿Por qué? Porque la denuncia, ya, en los casos en los que se puede producir un hecho ilícito de corrupción, no tendría que ser obligada. Ya nosotros, como somos parte de la sociedad civil, cuando se da un hecho de corrupción, sin que nadie nos obligue, tendríamos que denunciar. Por lo tanto, la ley siempre nos va a permitir hacerlo o no hacerlo. Ahora, algo muy importante. En el caso que yo conozca un hecho de corrupción y no lo denuncie, yo ya me convierto en parte de ese hecho ilícito de corrupción, porque yo ya vendría a ser ¿qué? Aquí está, aquí está. Vendría a ser Cómplice. cómplice, ¿no ve? Cómplice de ese hecho ilícito, porque yo lo conocía. Entonces, no vamos a hablar de denuncia obligatoria, no. La denuncia siempre va a ser voluntaria, sin lugar a dudas. Pero nosotros sabemos que como estamos hablando de que ese hecho ha perjudicado, involucra recursos del Estado o patrimonio del Estado, y como nosotros somos parte del Estado y ese dinero es nuestro, ¿ya? Entonces, por ética, ya nos corresponde a nosotros realizar la respectiva denuncia. Pero
ya la ley también nos faculta a no realizar la denuncia de modo obligatorio. Y hay algunos casos ya en los que mm, se puede aplicar esta excepción, ¿no? Por ejemplo, Manuel, un ejemplo. Esto saliéndonos un poquito del tema de la corrupción, pero para que lo tengan en cuenta. Hagamos de cuenta que Manuel sabe que su hijo, esto es un ejemplo, ¿ya? Su hijo ha robado. ¿Manuel está en la obligación de denunciarlo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Unos dicen Sí. sí, otros dicen no. Bueno, lo correcto sería hacerlo, ¿ya? Lo correcto, pero la misma ley indica que no nos pueden obligar a denunciar a nuestros familiares más cercanos, más allegados. Nadie nos puede decir, tienes que denunciarlo, tú conocías. En ese sentido hay una excepción, ¿ya? Cuando se trata fundamentalmente de nuestros familiares, pueden ser papás, hijos, la esposa, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces eso es para que también lo tengamos en cuenta. Bien, entonces, cuando hablamos de denuncia voluntaria, significará que esa persona, ya que esa persona que conocía el hecho delictivo, directamente nos va a brindar toda la información necesaria para que se vaya a investigar. Ahora, en muchos casos, quien realiza la denuncia puede ser también que haya sido parte de ese hecho de corrupción. Por eso aquí hablamos del delator arrepentido. Dentro del proceso en el que se configura el delito, básicamente tenemos a 4 personas que forman o que, bueno, son parte del delito como tal. En primera instancia estará el autor, ¿ya? El autor. 2 tipos de autores tenemos, el autor intelectual y el autor material. ¿Ya? El autor intelectual básicamente es la mente, ¿no? Aquella mente que ha ideado, que ha configurado cómo se va a realizar el delito. Y el material es a quien que lo ejecuta, ¿ya? Quien que físicamente realiza ese ilícito, entre otros, ¿no? También estará el instigador, tenemos al cómplice y al o los encubridores. Entonces, ahora la pregunta es, ¿autor, instigador, cómplice, encubridor es lo mismo? No, No, creo que era Yelen. ¿Por qué? ¿Por qué no es lo mismo? porque siempre va a haber un cabecilla en el grupo y van a estar los que le siguen como los cómplices y los que encubren a la cabecilla. Ya, muy bien, te agradezco mucho, Ayelen. A ver, vamos a tratar de ponerlo con un ejemplito. ¿Ustedes han visto La Casa de Papel? Sí. Sí, Sí, Sí. unos dos, tres nomás dicen que han Sí. visto. A ver, sí. si no lo han visto todos, entonces no voy a poner el ejemplo, ¿no ve? Por eso les preguntaba. A ver, vamos a poner más grande un ratito, un ratito. Dejamos de compartir. Ya, ahora sí, en la pantalla, por favor, los que han visto esa serie, tienen ustedes para levantar la manito, ¿no veo? Poner el pulgar arriba. Quiero ver si la mayoría ha visto o no. A ver, háganlo. ¿Quién vio la serie La Casa de Papel? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Nadie más? Pues entonces va a ser un poquito complicado trabajar sobre ese ejemplo. Bueno, ya, no importa, no importa, no importa. Vamos a tener que utilizar otro ejemplo. ¿Dónde está? Perdón, aquí está. Sigamos. Ya, ni modo. Les recomiendo, sin embargo, que la vean. Ya es muy, 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 muy interesante, ¿no? Bueno, de todas maneras, el autor entonces básicamente es aquella persona que en sus 2 modalidades va a llevar adelante el hecho ilícito como tal. Difiere del instigador, ya el instigador es aquella persona que fomenta, alienta, incentiva a que se cometa ese hecho ilícito, ¿no? El cómplice, ya sin lugar a dudas, es la persona que conoce de ese delito, ¿ya? Que conoce de ese delito y además puede participar de modo directo
o de modo indirecto. Por eso hablamos de complicidad. En el ejemplo que les colocaba, ¿no? En el hecho de nosotros no denunciar un hecho de corrupción que conozcamos, directamente nos estaría convirtiendo en cómplices. Y finalmente el encubridor, ya que varía un poquito de la complicidad, vale decir que ha participado del hecho, conoce de los detalles, pero no facilita, no proporciona los datos que corresponden a la hora de realizar la investigación, ¿no? Si, por ejemplo, le preguntasen a esta persona que conoce, ¿usted sabía que X persona ha realizado esto? Entonces, trata en lo posible de no involucrar a otras personas, pero nosotros sabemos muy bien que ha sido partícipe, ¿no? Entonces, en los diferentes grados, ¿no? En las diferentes instancias, una persona puede estar involucrada de modo directo o indirecto en un hecho ilícito de corrupción. Ahora, cuando hablamos del delator arrepentido, dice, el que voluntariamente colabora o denuncia ese mismo hecho, habiendo sido parte, evidentemente tiene que tener un beneficio, ¿ya? Porque si bien se ha dado ya el hecho de corrupción como tal, pero yo colaboro, ¿no? Independientemente de que haya sido autor, instigador, cómplice o encubridor, la sanción que me va a corresponder, sin lugar a dudas, tiene que minimizarse, ¿ya? Esto inclusive ustedes, como decía Álvaro, ¿no? Lo hemos visto en alguna serie, en alguna película, ¿no? En la que la persona está ahí siendo interrogada y le dice, bueno, si tú colaboras, si tú ayudas a identificar a los principales autores, pues tu sanción va a ser mucho menor. Entonces, la ley también prevé en este caso, ¿ya? Esos beneficios para el delator arrepentido. Sigamos. Estos son tres elementos, ya que ya, bueno, los primeros dos ya los habíamos trabajado, ¿no? Cuando hablábamos de la imprescriptibilidad, perdón, habíamos dicho que pese al transcurso del tiempo, ¿ya? Cuando se trata de hechos de corrupción, de la misma manera nosotros vamos a someterlo a un proceso de investigación. Por eso habíamos hablado que aplica a no solamente servidores públicos, sino también a ex servidores públicos. Por lo tanto, la ley, ¿ya? La ley en este caso no va a reconocer la prescripción del tiempo. En otros casos, sí, como les había mencionado, ¿no? Tenemos un determinado tiempo para decirle al Estado, ¿ya? Que inicie una investigación sobre un hecho particular. Pero en el caso de corrupción no hay esta figura. Al igual que el principio de retroactividad. Con relación a este principio, habíamos dicho que todas las leyes siempre se van a aplicar de en adelante, hacia adelante, nunca hacia atrás, salvo, ¿ya? Cuando se traten de hechos de corrupción y que de alguna manera nos va a permitir también investigar este ilícito. ¿Ya? Hay algunas otras excepciones más, como en el ámbito laboral, por ejemplo, o en el ámbito penal, pero bueno, ahora no corresponde explicarles ello. Y el siguiente elemento vendría a ser el delito permanente. Delito permanente nosotros lo vamos a entender como aquel acto ilícito que continúa repitiéndose a lo largo del tiempo. ¿Ya? Ustedes han escuchado, y muchos de ustedes inclusive han trabajado también, ¿no? El hecho de corrupción de Juan Pari, ¿verdad? ¿Recordamos? Sí, ¿no? ¿O no recordamos eso, muchachos? Sí, mister. Sí, mister. Ya. Entonces, como ustedes saben muy bien, este hecho no solo se ha dado en una oportunidad, ya no es decir que él ha realizado este robo, este enriquecimiento ilícito con fondos del Banco Unión, que además son fondos del Estado, ya en una sola oportunidad, sino fundamentalmente lo ha hecho de modo sistemático, 1, 2, 3, 4. A eso nos referimos cuando hablamos de delito permanente. Vale decir que esta conducta ilícita se mantiene en el tiempo. Por lo tanto, va a estar vigente hasta que cese o hasta que esa persona deje de cometer
ese ilícito, ¿no? Evidentemente, como ustedes saben muy bien, en los casos de corrupción siempre estamos hablando de enriquecimiento ilícito. Por lo general, siempre hablamos de ello, ¿no? Porque son recursos que son del Estado y en consecuencia afectan o lesionan a los intereses del país, ¿ya? Esos tres elementos, entonces, por favor, a tenerlos en cuenta. Continuemos. Prosecución de juicio en rebeldía. Ya eso les había explicado en la primera clase de modo introductorio, pero es importante tener en cuenta que una persona que ha sido acusada de un delito de corrupción o de cualquier delito, ya, tiene el derecho a defenderse, ¿ya? ¿Por qué creen que una persona tendrá el derecho a defenderse, muchachos? Porque no puede aceptar a que le culpen de algo sin haberlo hecho. Y estás bien, querido Álvaro. Toda persona, ya todos nosotros, tenemos el derecho a que se presuma nuestra inocencia, ¿ya? Lo primero que la constitución política del Estado y las leyes van a reconocernos es la presunción de inocencia. Evidentemente, podemos haber sido objeto de una denuncia, ¿de acuerdo? Pero también nosotros tenemos la facultad y la posibilidad de defendernos, vale decir, de contar con un abogado correspondiente que nos defienda de esa acusación. Yeshua Ramos, tu cámara, por favor. Mi cámara está un cachito mal, por eso no quería prenderlo. Ok. Entonces, como les decía, Y todos nosotros tenemos ese derecho de que se presuma que somos inocentes. Entonces vamos a tener el derecho a que nos defiendan. Evidentemente, hasta que se compruebe, ¿no? Que todos los elementos que han configurado ese delito sean ciertos. Entonces, en ese momento ya dejaremos de ser inocentes y, bueno, pues ya recibiremos la sanción que corresponda. Pero en los casos de corrupción, ya en los casos de corrupción, hay la posibilidad de que la persona que ha sido denunciada, ¿no? Que por evitar que sea investigada, ¿no? Que se conozcan mayores detalles del hecho que ha cometido, se fugue, vale decir que salga del país, se esconda en otro lugar, justamente para evitar ser investigado y sancionado. En los otros casos, ¿ya? En los otros casos, es muy importante la presencia del acusado. Vale decir, el acusado tiene que estar, ¿ya? Tiene que dar su versión de los hechos, qué es lo que ha pasado, si efectivamente ha participado o no ha participado de lo que se le está denunciando. Entonces, en ese sentido, el proceso judicial puede extenderse, ¿ya? Puede extenderse por diversos motivos. Ahora, en el caso que esta persona haya salido del país, se esconde en otro lugar, lo lógico sería, ¿ya? Que una vez que se le inicie un juicio, ¿ya? Nosotros, ¿cómo vamos a poder juzgar a alguien que no está? A alguien que no puede defenderse. En ese sentido, estaríamos yendo en contra de lo que la misma Constitución establece. Pero, como se trata de recursos del Estado y estamos hablando de un hecho de corrupción, entonces sí se aplica esta excepción, ¿no? Por eso dice, el juicio se va a dar en rebeldía. ¿Esto qué significa? Esta persona no quiere someterse a este proceso de investigación y aunque no esté presente, ya, aunque no esté presente, nosotros vamos a continuar la investigación, de modo que este juicio no puede paralizarse, le reitero, aunque la persona no esté acá, ¿ya? ¿Cuál es la intencionalidad de continuar con este juicio en rebeldía? Que debemos llegar hasta la sentencia, ¿ya?
¿Cuál creen que es la intención de continuar con este juicio hasta que finalice? Está aquí, es cuestión de leerlo nomás, muchachos. ¿Cuál será la intención? ¿Nadie? Ya, a ver, aquí está. Uno dice, evitar la impunidad. Una persona que ha realizado un acto de corrupción y se escapa o fuga del país, tranquilamente puede decir, bueno, no me van a investigar, no estoy en el país, por lo tanto, no voy a recibir sanción alguna. Y eso es falso, ¿ya? La ley entonces establece que sí o sí, esté en otro país, esté prófuga, escondida o lo que fuese, sí tiene que ser investigada. Por lo tanto, no va a haber impunidad. Y finalmente, este es el importante, ¿ya? Con la sanción correspondiente o con la sentencia correspondiente, ¿ya? La idea es recuperar todos estos bienes que esa persona o que esas personas han defraudado ya al Estado. Ahora, evidentemente, todo individuo tiene el derecho ya a ser asistido por un abogado. Y en este caso, por ejemplo, la persona acusada no está aquí, pero sí tiene que tener un abogado que lo vaya a defender, ¿no? Por eso estamos hablando aquí un abogado de oficio. Pero la idea es que este juicio, ya esta investigación, no se paralice. En los otros casos sí es posible, ya mediante diferentes formas o métodos, pero en los casos de corrupción, el juicio tiene que avanzar desde la primera instancia hasta llegar a la sentencia. Porque no se olviden que estamos hablando de bienes del Estado, ¿ya? Y estos bienes o estos recursos nos interesan a absolutamente todos nosotros, ¿ya? Y listo. Ya es eso. Preguntas, muchachos.